FPP, a la socióloga y doctora en ciencia política Lucía Dammert. Ella es autora de varios libros, artículos sobre seguridad ciudadana, conflictividad social, y está con nosotros aquí en el Perú para participar de un evento que se denomina Crimen y Economía Ilegal en el Perú. Retos urgentes para las elecciones de 2026. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se queda un tiempo en el Perú porque además va a presentar un libro próximamente, en los próximos días, pero radica su lugar de residencia es Chile. Es Chile, sí. Es Chile. Bueno, empecemos hablando del evento, pero del panorama sobre todo. Yo me imagino que los oyentes en este momento, preocupados, en un momento político complejo también, cuando todavía no tenemos ministro del Interior, cuando la vacancia de la presidenta está asociada justamente al crimen desbordado en el Perú, con una violencia que no veíamos, hay una enorme preocupación. Es un fenómeno que usted ha estudiado mucho. ¿Qué hay que decirle a la gente que nos escucha sobre esto que estamos viendo y que de pronto para el peruano promedio sí es una sorpresa, digamos, que ya tiene algún tiempo instalada, pero que vemos que continúa y que crece todos los días? Sí, bueno, muchas gracias. Primero, muy contenta de venir a la Universidad Católica, donde fui cachimba hace muchísimos años. Partí mi carrera profesional estudiando en la Universidad Católica, así que contenta de estar ahí, invitando a todos. El evento que se llama Aula Magna va a estar hoy, mañana y pasado en las redes también de la universidad, en el YouTube, etcétera. Y efectivamente, tal vez uno de los principales desafíos que tiene el Perú es esta vinculación entre mercados ilegales y mala calidad de la política, ¿no? Es esta idea que hay cuerdas separadas, donde la política es un desastre y la economía funciona bien. Claro, por mucho tiempo se ha sostenido también, pero esa economía también ha ido creciendo en el mundo de una economía informal, sobre todo después del COVID, formal y legal, ¿no? Entonces, la ilegalidad de los mercados, sobre todo la droga, pero no solo la droga, lo que trae es también una erosión de la capacidad de vinculación con el otro, un uso de la violencia pues generalizado, y si tú no tienes una política de calidad, y por calidad quiero decir unos debates de legislación prudentes, ¿cierto? Unos debates de política pública que permitan que el ciudadano sienta que alguien lo está protegiendo, que es el Estado. Bueno, esto es la ley del más fuerte, ¿no? Y creo que lo que hemos visto en los últimos años es un poco eso. Y se extraña, evidentemente, una conversación más alturada, porque todavía, y lo conversábamos fuera de cámara, todavía uno tiene en el Perú desafíos que son estructurales, o sea, los niveles de pobreza. Para un país que tuvo el crecimiento económico que ha tenido, no solamente las instituciones no son lo que deberían ser, ¿no? La policía, la inteligencia, la capacidad de respuesta, pero también las instituciones de políticas sociales, ¿no? Los niños que se mueren de frío, o sea, todas las noticias que ustedes dan son parte de ese problema. Y es súper interesante porque no estamos hablando únicamente de un problema que va a resolver la policía en la calle con patrulleros y con mejores armas. No va por ahí. Ha mencionado usted la palabra estructural. Sí. Y de cosas que se dejaron de hacer y la pérdida de institucionalidad. Hoy por hoy comparábamos el fenómeno, hace poco con Fernando lo comparábamos el fenómeno, por ejemplo, de la última etapa de la violencia terrorista. ¿Qué pasó? Y decíamos, claro, cuando porque hay la tentación de comparar y de decir, bueno, necesitamos leyes parecidas a las que se utilizaron en ese momento, pero la capacidad de corrupción que tiene este crimen en particular frente a lo que hacía el terrorismo es mayor, porque aquí hay muchísimo dinero, ¿no?, capaz de comprar voluntades y decisiones políticas y de penetrar esas instituciones. Totalmente. Lo que tú tienes en realidad hay que hablar más bien de los mercados ilegales, ¿no? Ajá. Porque cuando uno dice, hay muchos migrantes que pasan, no, eso es un mercado de tráfico de migrantes. Solo el mercado de trata de mujeres para la explotación sexual en América Latina genera 12.000 millones de dólares anuales de beneficio. 12.000 millones, es mucho dinero. ¿Dónde está ese dinero licuado más en Lima que en la selva, en todo caso, ¿no? O lo que está pasando con la minería ilegal. Evidentemente acá tú tienes unas capacidades de corrupción muy altas, de abajo para arriba y de arriba para abajo, digamos, nadie se salva. También una forma de hacer las cosas, y por eso en el libro y en la presentación que vamos a hacer también en la Católica, la principal política contra el crimen organizado es una política de limitar la capacidad de financiamiento
de las campañas electorales. O sea, si vamos a hablar en serio, no necesitas un policía para resolver ese problema, que es el problema de la plata negra entrando a financiar la política. Mientras solamente te quedes en la idea de que acá necesitas más policías, más cárceles, como tú bien lo dices, lo que vamos a terminar haciendo es lo mismo de siempre, que es teniendo las cárceles a la parte más baja y más débil del mercado. Pero si tú realmente, y ojalá que el presidente actual y los candidatos asuman esto, ¿no? Limitar la capacidad de vinculación entre el mundo ilegal y el mundo legal, ahí vamos a empezar a hablar en serio. Ahora, claro, limitar las campañas, el financiamiento de las campañas tiene consecuencias pues bien difíciles para muchos. A propósito de hablar en serio, quiero hacerle una pregunta políticamente incorrecta. Usted es una académica, pero se ha desempeñado en un alto puesto en el Ministerio del Interior de Chile bajo Michelle Bachelet. Y lo habrá hecho también, que pasó luego a ser jefa del gabinete de asesores en la presidencia de la República de Chile, bajo el presidente Boric. O sea, conoce el Estado chileno y su actividad contra la criminalidad y la delincuencia desde dentro. Y en el Perú, aunque nos cueste decirlo, tenemos la sensación de que en Chile las instituciones en general y los partidos políticos también han reaccionado mejor ante las amenazas nuevas de la criminalidad organizada. ¿Es correcta esta sensación? Y si es correcta, ¿en qué se ha actuado mejor en Chile respecto al Perú, por doloroso que sea decirlo? Mira, te diría que la situación de Chile es muy distinta a la de Perú por varias cosas. Primero, porque Perú tiene una economía informal que está en los 70% hace décadas, ¿no? La informalidad de la economía en Chile recién viene creciendo ahora, y te diría que muy fuertemente con el COVID, pero no era un país informal, más bien era un país que siempre decía: nosotros vendemos la ley en la calle y acá la gente cumple la ley, los niveles de corrupción son bajos, y ha habido un incremento de presencia de mercados ilegales, sin duda, pero también estamos bastante más lejos de las rutas de muchos de estos mercados, y no tenemos el fenómeno feroz que hay en Perú, que es primer, sino segundo productor de cocaína del mundo, ¿no? Que eso también le imprime, en la economía ilegal, le imprime un poder muy fuerte. Lo que también pasa, creo que es una gran diferencia, es que a lo largo de los últimos 30 años, digamos, desde el regreso democrático, ha habido políticas públicas en algunas áreas que se han mantenido a pesar de los cambios de presidente, ¿no? Por ejemplo, acá, en un libro que yo escribí hace 2 años, el promedio de duración del ministro del Interior era 6 meses. Por 10 años. Creo que se ha reducido esos últimos Claro. tiempos, ¿eh? Entonces tú dices, ¿qué política pública real contra el narcotráfico o contra cualquiera alguien puede hacer con ministros que duran 6 meses y que cuando se va pues hasta el señor que abre la puerta? Por curiosidad, ¿cuál es el promedio en Chile? No, durante mucho tiempo eran 4 años, ¿no? Ahora pueden ser 2 años y medio, y ha habido momentos políticos distintos, pero los primeros 30 años de la democracia, los ministros duraban prácticamente todo el periodo. Entonces, y si cambian de ministro, no hay un cambio tan radical de la política, ¿no? De la política pública, del objetivo. Entonces yo creo que la debilidad estatal es muy fuerte, pero además hay un fenómeno en Perú que creo que en Chile es muy distinto, y es que acá todavía tenemos enormes niveles, zonas que están muy poco protegidas por la presencia estatal. No solamente en la Amazonía, no solamente partes importantes del norte y del sur del país. Digamos, Lima tiene una presencia estatal, policial y todo, que es totalmente distinta. Claro, hay una complejidad geográfica también distinta, ¿no? Un reto mayor en el Perú que en Chile, pero claro, la presencia del Estado, eso que llamamos permanentemente la presencia del Estado a través de cosas tan básicas como escuelas, carreteras, servicios de salud, comisarías para tocar el tema de la inseguridad, por ejemplo. ¿A quién recurre? Lo que vemos, por ejemplo, en Perú es muchas localidades donde la propia población diseña su propio sistema de justicia porque no hay otro, simplemente no existe, no ha llegado el Estado hasta allí. Y ese sí es un reto para nuestro país, y ojalá lo podamos abordar, o los candidatos que hoy pretenden llegar al gobierno lo puedan ver, pero tenemos todavía mucho que preguntarle, así que la invitamos a que nos acompañe a una pausa a las 9:16 y regresamos en Ampliación de Noticias. Son las
7:20 de la mañana, estamos conversando con la socióloga Lucía Dammert. Es un placer para nosotros recibirla, decíamos, porque participa ella de Aula Magna en la Universidad Católica, Crimen y Economía Ilegal en el Perú. Y estamos hablando justamente del gran problema que enfrentamos en nuestro país. Fernando había hecho una pregunta para colocar en una situación paralela, ¿no? Él decía, aunque suene doloroso, pero cada país tiene una complejidad diferente, ¿no? Y la situación en Chile y en Perú. Hablamos de un punto interesante que tenía que ver con la pandemia y la expansión de estos mercados, ¿no? ¿Cómo hacer para revertir a partir de ese análisis, digamos, la situación? Es decir, ¿por dónde empezar a atacar justamente a estos grupos que nos superan en inteligencia, aparentemente, y que se encubren y que tienen una organización bastante sofisticada, pero un gran poder para corromper las instituciones y penetrarlas? Sí, bueno, no es fácil porque, digamos, no solamente los países son distintos, sino que dentro de los países hay situaciones diferentes. Pero la duración de los ministros, por ejemplo. La duración de los ministros, ¿no?, es sorprendente, la fiscalización mínima que hay cuando uno va a la zona de taleros ilegales o cuando uno va y ve las niñas que están básicamente en situación de explotación sexual al lado de una comisaría. Uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Que no hay dónde está la ley y el orden, ¿no? Y creo que en América Latina hay países, y donde creo que está Perú, que la presencia de los poderes ilegales son innegables, más allá del crimen organizado, ¿no? O sea, la presencia de una conjunción entre territorios donde tú tienes mercados ilegales muy fuertes, más enormes niveles de corrupción, más un Estado que no está presente o que directamente... Ahí nos quedamos, hablando de la importancia de la presencia del Estado y de cosas que no habíamos hecho realmente, claro, aprovechando los años de mayor crecimiento económico. El famoso chorreo que no llegó, las brechas que no se cerraron y que ha quedado esto más claro durante la pandemia. Gente que salía de Lima caminando, digamos, al lugar de origen, o muchos peruanos que cruzaron la frontera hacia Chile. Bueno, Perú está entre los países con más muertos per cápita del mundo, básicamente también porque yo siempre digo lo mismo, que acá debería haber una comisión de la verdad y la reconciliación para ver qué pasó con el COVID. Con la pandemia. Porque mucha gente se murió básicamente porque hubo mecanismos de corrupción en la construcción de hospitales. Porque no puede ser que un país que estuvo a punto de entrar en la OECD no tenga oxígeno. ¿Cómo estuvo a punto? Seguimos. Estamos ahí, bueno, sí. Tratando, por favor, no nos descalifique. Pero creo que realmente no podemos pensar, digamos, evidentemente necesitas mecanismos donde el Estado sea fuerte. Es verdad que para muchos un Estado fuerte les suena una cosa rarísima porque sienten la burocracia, el robo, el amañe, pero si tú no tienes capacidad de fiscalizar, por ejemplo, la madera que sale del Perú, o qué pasa que más del 50% del oro que se exporta es oro ilegal, pero se ha legalizado, todo ese tipo de datos que hay, que mucha gente que lo está estudiando hace muchos años acá en Perú, no pueden ser anecdóticos, ya tienen que ser datos que entren a mirar cómo se desarrollan las economías locales, porque el crimen general, tres cosas. Uno, la violencia se convierte en la forma como nos resolvemos los conflictos y eso no lo ve en la calle, ¿no? Cuando la gente realmente utiliza violencia y muchas veces violencia armada. Segundo, deteriora las capacidades, digamos, de la política porque compra favores una y otra vez. Y es cuestión de ver muchas leyes que se pasan, de políticas públicas que no se hacen. Y tercero, cuando tú tienes mercados ilegales, los más pobres sufren más porque un mercado ilegal es 100%, digamos, si quieren, capitalista. Hay un dueño que se lleva los 12.000 millones, unos primeros niveles que lo que hacen es lavan ese dinero y lo meten en la economía formal, y luego tienes la gente más pobre, que son consumidores problemáticos, criminales, que son los que terminan presos, pero como el sistema no funciona, salen de la cárcel peor, o lo que está pasando en América Latina, que es entran a la cárcel para crear bandas criminales mucho más sanguinarias, mucho operando peores. Desde las cárceles, además. Operando desde las cárceles. Entonces, ese es un escenario que te diría se complejiza con el COVID sin duda, ¿no? Porque el Estado, durante el COVID, el peruano y la mayoría de los países, en realidad, no solo el peruano, se retrae mucho en su presencia. Entonces, ¿quiénes gobiernan? ¿Quiénes entregan comida a muchos sectores populares en México? El narcotráfico.
muchas organizaciones criminales que están acopiando y acopiando cocaína, que no saben cómo sacarla porque está todo cerrado. Bueno, la entregan ahí. Así es. En la historia lo hemos visto con casos como el famoso narcotraficante Vaticano, por ejemplo, lo que ocurría, ¿no? La población incluso puede tener la tentación hasta de protegerlo y de defenderlo porque está, yo digo, donde el Estado no llega, alguien va a ocupar ese lugar y se va a congraciar. El fenómeno de la minería ilegal también pasa por esa lógica. Se gana a la población, ofrece trabajo que mucha gente no consigue dentro de la formalidad. Y entonces ahí tenemos un problema realmente serio. Sí, y bueno, el problema de la Amazonía, ahora viene la COP que está organizando Brasil en Manaos, sí. Pero la verdad es que la Amazonía no nos damos cuenta las consecuencias que tiene toda esta, digamos, todo este abandono, ¿no? Consecuencias ambientales. Nuestros países gravísimo, son donde sí. Más gente se mata ahí. Quisiera preguntarles una palabra que no hemos usado mucho hasta ahora, que es la palabra corrupción. Y en esto hay una diferencia grande entre Chile y Perú. Es una diferencia tradicional, histórica, siempre, desde que yo tengo memoria, ha sido así. Pero se ha agudizado ese tema en el Perú, en parte por el desorden y el disfuncionamiento de nuestro sistema judicial. Como usted sabe, tenemos a una fiscal de la Nación que ha sido repuesta el día de ayer por el Poder Judicial, y la tercera o cuarta vez que pasa esto, no sabemos bien qué está sucediendo al interior de la Fiscalía. Mientras que en Chile yo quedé sorprendido hace unos meses por la manera rápida y radical en la que fue destituida de su cargo de senadora, nada menos que Isabel Allende, hija del expresidente mártir Salvador Allende, por un pequeño asunto con un patrimonio familiar convertido en museo público. Fue inapelable y tuvo que marchar el día siguiente. Eso en el Perú es inimaginable. Este Congreso ha blindado a todos sus miembros amenazados, aun por prominentes que sea el caso de Isabel Allende. ¿Qué explica esta diferencia histórica respecto a la corrupción y la respetabilidad del sistema judicial? Mira, lo primero es decir que los partidos políticos, o sea, si nosotros viviéramos en el pasado, diríamos, antes existían los partidos políticos, nos gustaran o no, ¿cierto? Uno decía, hay un partido donde hay una dirigencia que se hace cargo de su último militante. Hoy día lo que hay son muchos movimientos específicos, casi emprendedurismo individual o familiar, ¿no? A nivel político, que al final no le responde a nadie. Entonces, cuando tú tienes eso, lo que se genera son mecanismos de blindaje, más que mecanismos de negociación política. Y la senadora Allende estuvo vinculada a un caso de una casa que se iba a vender donde ella era dueña, y evidentemente alguien que está en el Congreso no puede vender una casa al Estado siendo ella miembro del Congreso, y bueno, y por eso la dieron. Y eso a mí me parece una buena señal, porque el ciudadano también mira esto y dice, bueno, no todo vale, pero cuando tú ves que para los otros, que son una minoría, que ganan mucho más que el promedio, etcétera, todo vale, bueno, yo también quiero que para mí todo valga, ¿no? Entonces eso resquebraja, y en muchos sentidos es la crisis de la política. Yo creo que mucho dinero negro que entra a la política también, y por supuesto los años donde la corrupción fue considerada, digamos, la mejor práctica de desarrollo económico y político y personal. Ya no viene de poco. Claro, y hablamos de una corrupción que atraviesa todo el aparato estatal. Yo me quedo, sé que el tiempo nos está ganando, pero me quedo con la idea de esta Comisión de la Verdad a propósito de la pandemia, porque pensaba en el sentido que puede tener el empoderamiento de un ciudadano que muere porque el Estado no estuvo a la altura, la diferencia entre la vida y la muerte. Hay todo el derecho, le puede asistir a una sociedad, de reclamar y de exigir que le rindan cuentas por esas vidas perdidas, por una eficiencia. Es un derecho. Es decir, si se tomara en serio sería sumamente interesante, porque empoderaría al ciudadano de bien. A que a la larga, digamos, si el Estado no da la talla, podría como reclamarle, incluso ser indemnizado, ser sancionado por una incompetencia. Entonces ya no es el político que sale libre porque no cumplió su trabajo y hace lo que le da la gana, sino que hay una rendición de cuentas efectiva. Claro, además, bueno, en el caso del COVID da para mucho más largo, pero también hay un duelo que el país no puede ser que, pues, todo el mundo murió, mucha gente murió, y resulta que al día siguiente seguimos con la fiesta, ¿no? Todos continúa igual. No hay ningún momento donde uno diga, bueno, ¿qué pasó en este país? Claro. Que la gente caminó a su casa, etcétera. Pero sí creo
y es lo que vamos a hablar en Aula Magna en la Católica hoy día, mañana y pasado. Los candidatos, además, por si alguien quiere ir a verlos, están ahí en la Católica pasado mañana. Efectivamente, hay que también los ciudadanos necesitamos aumentar la vara de lo que pedimos. Es difícil porque todos estos años han sido años muy duros, pero los ciudadanos en general, si se simplemente entran en la frustración constante de decir, bueno, me salvo yo también solo, porque esto es así, al final del día nos pasa que una y otra vez se termina eligiendo gente que está más vinculada a la informalidad y a la ilegalidad que a la idea de construir un país legal. Lucía Damer, muchísimas gracias por tu presencia acá antes de ir a Aula Magna de la Católica. Ojalá que lo podamos seguir, por lo menos por Zoom, porque a esa hora trabajamos. Pero en todo caso, gracias y asistiremos a la presentación de su libro el próximo miércoles 22. Así es. En la Galería Virrey, ¿no? En la Galería Virrey a las 7 de la tarde. A las 7. Así que ahí nos vamos a ver. Acá es noche ya a las 7. ¿eh? Bueno, muchas gracias, Lucía Damer, socióloga y especialista en temas de delincuencia y criminalidad. Y ha hecho un ejercicio de comparación entre el país Chile, donde reside, y Perú, donde nació. Muchas gracias y muy buenos días para usted. Y buena estadía en su país. 9:31 Mávila. Titulares de la media hora.